Buenos días, Rubén. Pues vamos a empezar a comentar un poco pues, el tema este de los cambios que tenemos en el ADR 2023. Como todos sabéis, desde abril de este año disponemos de una versión publicada en el Boletín Oficial del Estado en lengua castellana del ADR, por lo tanto ya es oficial. Esa publicación del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana pues es la que se corresponde a la versión revisada del grupo de trabajo del año 22 y en principio pues la idea es que a lo largo de esta webinar pues podamos un poco dar a conocer los principales cambios, ¿no? Hay que tener en cuenta que a partir del 1 de julio de este mismo año entrarán ya en vigor de forma completa. Sabéis que siempre tenemos este periodo de transición de estos primeros 6 meses donde voluntariamente se puede uno acoger al ADR 2023 o se puede seguir utilizando el ADR 2021 y el periodo de validez, como no puede ser de otra manera y como siempre, durará pues 2 años más. Es decir, desde el 1 de julio del 2023 al 30 de junio del 2025 vamos a tener en funcionamiento este nuevo ADR. La versión cuenta con modificaciones importantes, sobre todo para el sector industrial y también para los organismos de control y de inspección. Sin embargo, justamente para ellos, y debido a las disposiciones transitorias que establece siempre el ADR en el capítulo 1.6, vamos a tener un periodo de adaptación relativamente largo, ¿vale? Vamos a tener en torno a 10 años para que se pueda pues producir esa adaptación a esas modificaciones sustanciales. En cuanto a lo que es el reglamento de mercancías peligrosas, tenemos también muchos cambios desde el punto de vista, aunque los iremos viendo más detalladamente, desde el punto de vista de lo que es la organización un poco del capítulo 1.2, donde se nos ha retocado todo el tema de los acrónimos y siglas que se utilizaban. Bueno, en definitiva, nosotros lo que vamos a ver va a ser este nuevo ADR 2023 e intentar explicar pues por qué se hace también estas actualizaciones, teniendo en cuenta que lo que se pretende es dar cabida a todos los, digamos, cambios tecnológicos y situaciones que se van generando desde el punto de vista de la seguridad y del medio ambiente que exigen que la normativa sea acorde a lo que es la sociedad y la necesidad del transporte de las mercancías peligrosas. El reglamento, por lo tanto, va a incluir modificaciones, como estábamos comentando. Este año, en concreto, creo que solo se ha introducido, sí, creo recordar, se ha introducido un nuevo número ONU y también se han hecho modificaciones sobre otros y, por supuesto, se ha hecho actualización de determinadas instrucciones de embalaje, disposiciones transitorias, manipulada de mercancías, etcétera. Pero eso lo vamos a ir viendo detalladamente. Todos estos cambios se van a incorporar a partir de este 1 de julio y teniendo en cuenta que son ya 54 países los firmantes de este acuerdo internacional de transporte de mercancías peligrosas por carretera, los adheridos al acuerdo, pues en los próximos meses tenemos un reto importante para el sector, no solo para las administraciones, sino también para el sector privado, en lo que es el poder ponernos al día en su implantación, ¿vale? Vamos a ir viendo, por lo tanto, un poco en qué consiste este nuevo ADR 2023 y la idea es que voy a ir hablando, ya sabéis que el ADR está constituido en 2 anejos y cada uno de esos anejos pues tiene una serie de capítulos. El primer anejo, el anejo A, tiene 7 capítulos y vamos a ir viendo capítulo a capítulo cuáles son las modificaciones introducidas en el mismo. Y luego en el anejo B pues también tenemos un par de capítulos sobre los que vamos a también comentar las modificaciones. Evidentemente, no puedo hablar de todos, absolutamente todos los cambios, porque en la webinar no podría durar media hora, sino tendríamos que estar aquí toda la mañana, pero sí me voy a intentar pasar por todos ellos y por encima, aunque sea, y centrarme, digamos, en los aspectos que a mí
bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista técnico de Tesindor, nos parecen más interesantes a la hora de comentar, ¿vale? Desde el punto de vista de las exenciones, en el capítulo 136 se ha introducido un concepto que cambia un poco el criterio que tenía de aplicabilidad del el 1.10. El capítulo 1.10 sabéis que es el que hace referencia a las mercancías de alto riesgo y lo que hacía el 136 antiguo era citarnos una serie de números ONU para productos explosivos que podían estar afectados aunque estuvieran viajando en exención, y ahora directamente lo que ha hecho el ADR es decirnos que nos remite a la tabla. Nos remite a la tabla del 1.1031 de tal manera que ahí veremos si tenemos afectación o no para esos productos. También en la misma tabla del 1136 aparecen dos nuevos números ONU. El número ONU 3291, que son desechos clínicos, y el 3536, que son baterías de litio instaladas en unidades de transporte. Estos dos nuevos números ONU que aparecen en la tabla del 1136 han sido asignados a la categoría de transporte 2, por lo tanto pueden viajar en exención parcial hasta 333 kilos o litros de producto. Dentro del capítulo 1 también hemos introducido, o ha introducido, mejor dicho, el ADR, otra serie de cambios, ¿no? Uno de ellos es, aparecen dos nuevos párrafos en el 1147 referentes a los recipientes a presión rellenables autorizados por el Departamento de Transporte de Estados Unidos de América para la importación de gases. Y lo que nos dice la ADR es que básicamente se va a admitir que se transporte dentro de lo que es una cadena de transporte, es decir, cuando venga a continuación de, por ejemplo, un recorrido marítimo o similar, se van a poder transportar estos recipientes desde su lugar hasta el almacenamiento temporal o punto final de la cadena de transporte, si es que hay un usuario final. En cuanto a la exportación de estos gases en recipientes a presión, tanto si son vacíos como sin limpiar, se van a poder llenar y transportar con el fin de exportarlos, eso sí, a países que no sean partes contratantes del ADR, siempre que cumplan las condiciones anteriores. Como os decía, teníamos una revisión importante de la sección del 121, donde vienen todas las definiciones del ADR. Para los que os hayáis examinado recientemente del título de consejero, sabéis que es un sitio donde se generan siempre muchas cuestiones y muchas preguntas de la base de preguntas de test, ¿no? Bueno, pues estas definiciones se han retirado algunas de ellas, se han modificado algunas otras, y sobre todo lo que se ha hecho ha sido quitar todas las siglas que existían en el 121. ¿Por qué? Porque aparece una sección nueva que es el 123, que es una lista de abreviaturas, donde vamos a tener todos los acrónimos y abreviaturas que prevé el ADR como una novedad sobre lo que teníamos hasta el momento. En cuanto a medidas transitorias, en el capítulo, en la parte general, se han eliminado 4 medidas transitorias, las tenéis ahí, ¿no? Desde el 16141, 41, la 44, la 46, la 47, se ha modificado la 161 y se añaden otras, ¿vale? Se añaden otras 5. En la parte de recipientes a presión y recipientes para gases tenemos estas otras modificaciones. En cisternas fijas, vehículos cisternas desmontables y vehículos batería, aquí tenemos algunas que son interesantes. Vamos a verlas más detalladamente en la parte de medidas transitorias que afectan a los vehículos, y en los contenedores cisterna y cisternas portátiles pues también tenemos que se elimina la 16432 y se añaden pues estas otras, ¿no? Que tenéis ahí, la 16456, la 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. Como os decía, a ver, que estoy aquí con la presentación, el modelo nuevo, y no me aclaraba para pasar la transparencia, perdonadme. Como os decía, entre estas medidas transitorias, ¿vale? Tenemos las que hacen referencia a vehículos y se añaden la 16523, la 16524 y la 16525. Importante, capítulo 165. Yo siempre digo que cuando cogemos un ADR nuevo, cuando establecemos la primera toma de contacto con este ADR, en este caso el 2023, yo os invito
a que os leáis con detenimiento el capítulo 1.6. ¿Por qué? Porque es donde hace referencia a todas las medidas transitorias que de alguna manera nos van a dar el ítem o el tiempo de implantación de los cambios que pueda estar estableciendo el resto del documento, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos al documento en sí y observamos que hay cambios, por ejemplo, sobre el tema de la señalización de las válvulas de seguridad en los vehículos FL para gases inflamables, o si nos vamos a ver sobre cumplimiento de disposiciones especiales que obligan a llevar protección o sistemas de extinción para motor o para protección de neumáticos para que no pase el fuego al vehículo. Bueno, pues eso evidentemente podríamos entender que es un cambio que aplica a partir del 1 de julio, sin embargo, al aplicar la medida transitoria nos damos cuenta que realmente el ámbito de aplicación o el tiempo de adaptación que tenemos es muy superior. Fijaros aquí que nos están comentando que los vehículos X3 matriculados por primera vez o que entren en servicio antes del 1 de enero de 2029, de conformidad con los requisitos del 9792 aplicables hasta el 31 de diciembre de 2022, es decir, lo que teníamos en vigor hasta el momento, que no cumplan con los requisitos del 9792 aplicables a partir del 1 de enero de 2023, sin embargo van a poder seguir utilizándose. Es decir, que todos los vehículos que se están fabricando de conformidad a diciembre del año pasado, estamos hablando de vehículos X3 para explosivos, que se fabriquen hasta el 1 de enero de 2029 van a poderse utilizar en ese mismo régimen de condiciones sin ningún tipo de requisito especial que nos marque este ADR 2023, con diferencia de que ya está estableciendo unos parámetros diferentes para la seguridad de esos vehículos. Esto nos pasa igual con el 16524, porque nos dice que los vehículos FL, es decir, las cisternas utilizadas para el transporte de inflamables que entren por primera vez en servicio antes del 1 de enero del 2029, pero que no cumplan con los requisitos aplicables a partir del 1 de enero de este año, van a poder seguir también utilizándose. En concreto, esto tiene que ver con la obligación de tener que tener un sistema automático de extinción de incendio de motor, ¿vale? Entonces, a priori, nosotros leyendo el ADR entenderíamos que estas cisternas van a tener que tenerlo a partir del 1 de julio y sin embargo no es así, porque esta medida transitoria nos da de plazo hasta el 1 de enero de 2029 a seguir fabricando vehículos como los que estamos haciendo ahora. Por otro lado, y para terminar un poco con esta modificación que comentábamos, los vehículos FL matriculados por primera vez que entren en servicio antes del 1 de enero de 2029, pero que no cumplan con los requisitos del 9792 a partir del 1 de enero de 2023, también pueden continuar utilizándose. Y esto hace referencia a la protección térmica que comentaba antes para evitar la propagación de las llamas de las ruedas al compartimento de carga del vehículo. Así pues, se ha modificado también en las disposiciones generales, dentro de lo que es el informe de sucesos, recordad que está en el 185, ¿vale? En lo que es la tabla, donde nos hacía la clasificación de los medios afectados por el accidente, pues en el apartado sexto, en la nota 3, donde dice tipos de unidades de transporte afectadas, por ejemplo, pues se ha introducido las MEMU y los contenedores cisternas de gran capacidad que no existían, ¿vale? Se ha añadido esto sobre lo ya existente para que se puedan reflejar en el parte de accidente incidentes que afecten a este tipo de unidades de transporte o de compartimentos de carga, ¿vale? Y que respectivamente no aparecían en la ADR 2021. Se han introducido también bastantes puntos sobre las obligaciones de las competencias a la hora que tiene tanto la Administración como los propios órganos de control en cuanto a las obligaciones de los organismos de inspección, ¿vale? Y en el 1862 y en el 1863 pues se ha hecho toda una serie de aclaraciones de cómo van a ser estos organismos y cuáles son los requisitos que van a tener que cumplir. Para empezar, se aclara lo que es el término organismo de control y organismo de control reconocido y se reemplaza en el capítulo, la sección 186 del 2021 en su totalidad, estableciendo pues un poco lo que son las obligaciones de la autoridad competente y de los organismos de control, ¿no?
De hecho, se van a establecer los requisitos de acreditación de los organismos de inspección para los cuales pues, se va a otorgar la clasificación de tipo A según la norma ISO, la que tenéis ahí, la 17020 de 2012. ¿Vale? También se establece un reconocimiento por parte de la autoridad competente del organismo de control autorizado entre las distintas partes del ADR, es decir, va a haber un reconocimiento mutuo. Si una autoridad competente de un país reconoce a un organismo de control, ese organismo de control queda automáticamente reconocido para todos los demás países miembros. ¿Vale? Se prevé la delegación por parte de los organismos de control de tipo A de tareas específicas de inspección a subcontratistas, que contempla esa posibilidad, y se reemplaza pues el 187 en su totalidad, con una serie de disposiciones que citan pues cómo van a ser las modificaciones que afectan al certificado de aprobación, la supervisión de la fabricación, las inspecciones y las pruebas iniciales, verificación de entradas que pueden ser requeridas por la autoridad competente, inspecciones periódicas, intermedias, vigilancia del servicio de inspección y documentación. Todo esto, digamos que es un cambio sustancial, ¿vale? Por otro lado, tenemos en cuanto a disposiciones particulares para diversas clases, vamos a ver que ya estaríamos ya en los cambios que entran dentro de lo que es el capítulo 2, ¿vale? Hemos cerrado modificaciones dentro del capítulo 1 y en el capítulo 2 vamos a empezar a hablar pues, de esas disposiciones particulares que afectan a distintas clases. La primera es que nos dice que los gases, entre los gases que no estaban admitidos al transporte, pues introducen un nuevo número ONU, que es el 1043, y todo aquel gas que pueda clasificarse como el 1043 sí va a estar admitido, pero el que no esté clasificado como él, que tenga esas características, quedaría fuera y estaría prohibido su transporte. En la parte de los líquidos inflamables de la clase 3, nos habla en la lista de epígrafes colectivos, se ha eliminado el UN 1169 y se ha modificado otra entrada, que es la de 1197, y se le ha cambiado el término, pasando a llamarse este ONU extractos líquidos para saborizar o aromatizar. En cuanto a las materias sólidas inflamables de la clase 4.1, se ha incorporado dentro de una tabla que viene en esta clase, en el 22414, dentro de lo que es la lista de materias autorreactivas transportadas en bultos y la lista de peróxidos orgánicos transportados en embalajes, se han introducido pues, una serie de elementos que no estaban. Se hace referencia al ácido burónico, se hace referencia al peróxido de acetilacetona, al del isopropanoalecanato de terbutilperox, y al peroxibivalot terelsilo. Bueno, esto evidentemente son productos, me imagino que bastante importantes para los que los utilicen, pero lo siento, pero a mí yo desconozco bastante, menos el peróxido de acetona, el uso industrial que se le esté dando, ¿vale? En cuanto a la parte de la clase 7, de los radiactivos, dentro del capítulo 2, también se ha hecho una modificación, se han suprimido una serie de epígrafes del 2272313 al 2272315 y se ha metido un nuevo apunte que hace referencia a los bultos de baja actividad específica tipo 3, ¿no? A los LSA3 o BAE3, que van a ser sometidos a unas pruebas de inmersión del bulto en agua. Y se hace pues una aclaración de cómo es esa prueba y se puede demostrar la conformidad de la norma con respecto a la recogida mediante alguno de los descritos que nos ponen aquí. En el capítulo 2 también tenemos cambios a nivel de materias corrosivas. Hay una modificación bastante interesante porque a la hora de asignar el grupo de embalaje de conformidad con lo que normalmente es el manual de pruebas y criterios, nos dice que también se van a poder barajar la utilidad y la experiencia adquirida en humanos en casos de exposición accidental. Es decir, si se ha producido algún accidente con el producto y ha tenido una repercusión, en función de los daños causados a esa persona, pues se va a poder clasificar el nivel de corrosividad del producto, ¿vale? O sea, en función de esa experiencia,
se van a utilizar también esos datos, de conformidad siempre utilizando los criterios que marca la directriz esta de la 439 en cuanto a corrosión cutánea in vitro, ¿no? Que es el método de ensayo normalmente que marca el manual de pruebas y criterios. También en cuanto a las materias y objetos peligrosos diversos de la clase 9, se han introducido disposiciones para las pilas de litio. ¿Vale? Esto lo vamos a ver después, vamos a comentar también porque hay una marca que utilizamos para las pilas de litio que ha sufrido una modificación. Si bien tiene un periodo de transición importante, con lo cual vamos a poder seguir utilizando todavía la que teníamos. Se exceptúa, entre otras cosas, para las pilas de litio, se exceptúa a los fabricantes de las pilas botón que estén fabricadas después del 30 de junio del 2003 de tener que facilitar el acta que enumeraba las pruebas, ¿vale? Según el manual de pruebas y criterios. Se van a clasificar también, por otro lado, dentro de la clase 9, pues una serie de las mezclas en función de la toxicidad de la mezcla para el medio ambiente acuático y se las va a clasificar como crónica 1 o crónica 2 y dependiendo pues, de una serie de parámetros que tengamos según los ensayos de toxicidad, pues se les va a dar esa clasificación o ese valor. En cuanto al capítulo 3, ¿qué cambios tenemos en el capítulo 3? Recordad que en el capítulo 3 tenemos lo que es la tabla A del ADR, la clasificación de las mercancías peligrosas con su ordenación por número ONU. Entonces, en esta lista de mercancías peligrosas hemos dicho que hemos introducido un nuevo número ONU. Os digo que en 2023 solo se ha incorporado este número ONU, que es el 3530, es el hidróxido de cobalto en polvo. Y tenemos modificaciones en bastantes números ONU. Yo las he referenciado aquí todas, no me voy a detener en todas, porque el 1002 o el 1012 por lo que tienen son disposiciones especiales que se incorporan. El 1169 era la que habíamos dicho que había pasado a extractos líquidos para saborizar o aromatizar y que se había sustituido por el nuevo término. Teníamos la eliminación de 5 entradas en el ONU 1197. Cambia el nombre y la descripción, ¿vale? Que es el que pasa a llamarse ahora extractos saporíferos líquidos, extractos líquidos. Tenemos también un cambio de nombre en el ONU 1345, los desechos de caucho, recortes de caucho. El 1872 cambia el código de clasificación, pasa a ser un OT2 a O2, ¿vale? Es decir, de ser comburente y tóxico pasa a ser simplemente comburente. En 1891 el bromuro de etilo cambia, este sí es interesante porque cambia de la clase 6.1 de tóxico, pasa a ser líquido inflamable, pasa a la 3. El 2426 nitrato de amonio líquido en solución o el nitrato de amonio líquido en solución concentrada, pues nos da también ahora unos márgenes de concentración para el mismo que varían. Y el ONU 2908 al 2911, es decir, desde el 2908 al número 2911 de la clase 7, se han eliminado las restricciones en túneles para estos productos. El 1.3536, que eran las baterías instaladas de litio instaladas en unidades de transporte, pues que tengan el ion litio o baterías de ion metálico, les va a aplicar restricciones en túneles, por el contrario. A estas sí les aplica restricciones que anteriormente no teníamos. También nos habla en el ONU 3208, la cantidad exceptuada nos la marca en 30 gramos, en el 3209 nos dice que no se puede transportar como cantidad exceptuada. El 3509 sí nos resulta interesante porque va a hablar, estos son para los envases y embalajes desechados vacíos sin limpiar, nos dice que se le va a aplicar la disposición especial, la VC1. ¿Cuál era la disposición especial VC1? Pues la que establecía el transporte autorizado a granel, tanto en vehículos como en contenedores, entoldados o no entoldados o contenedores cubiertos, pero nos contempla esa posibilidad de llevar en los envases desechados vacíos sin limpiar de esta forma que no estaba antes.
El 3538, artículos que contienen gases no inflamables no tóxicos, le aplica la disposición especial 396. Y luego hay una serie de números ONU, que tenéis ahí toda la retahíla, donde se les va a empezar a aplicar la disposición especial 386, que anteriormente no la tenía. Y luego tenemos, por último, los ONU 1038, 1961, 1966, 1972. Este lo he marcado porque es conocido por todos, ¿no? Por el GNL. El 3138 y el 3312, donde les aplica la disposición especial, la TE26. ¿Cuál es la disposición especial TE26? Pues esta es la que nos está diciendo que todas las conexiones de llenado y vaciado, incluidas las de fase vapor, de las cisternas destinadas al transporte de gases licuados refrigerados, inflamables, estarán provistas de un obturador automático de cierre instantáneo, ¿vale? Situado lo más cerca posible de la cisterna. Volvemos otra vez a lo mismo que hemos visto antes. Esto es una disposición que aplica a este tipo de vehículos, teniendo en cuenta también la parte de la disposición transitoria de los vehículos que estaban afectados en función del año de fabricación, ¿vale? En el capítulo 3 también tenemos una serie de disposiciones especiales que se van a modificar. Se ha modificado la disposición especial 119, añadiéndole una nueva nota, donde las bombas de calor pueden considerarse como máquinas frigoríficas. La disposición especial 225, donde se produce la entrada de los extintores portátiles, incluso si algunos de los componentes de los extintores han sido retirados para su correcto funcionamiento, como puedan ser la manguera, las boquillas, etcétera. La disposición especial 291, es igual que la que habíamos visto antes con la 219, que a efectos de transporte las bombas de calor pueden considerarse máquinas frigoríficas. La disposición especial 327 lo que hace es que se reemplaza la mención del 54113 por el 54131. En la disposición especial 363, que son motores y maquinaria con una capacidad de más de 450 litros, pero que contengan menos de 60 litros de combustible, se permite que el etiquetado y los carteles cumplan con los requisitos anteriores, ¿vale? La disposición especial 389 se modificó el primer párrafo y lo que venía a decir es que solo se va a aplicar a las baterías de iones litio y baterías de ion metal litio instaladas en una unidad de transporte de carga diseñada solo para proporcionar energía externa a la unidad de transporte. Y el último párrafo, pues, se ha cambiado el punto este del excepto, ¿no? La disposición especial 591, lo que se ha hecho es introducir el concepto de la clase 8, y en la disposición especial 593, que era cuando se estaba hablando de gases, se utiliza para, se cambia el criterio que se tenía y se van a entender que cuando se utiliza para enfriar mercancías que no cumplen con los criterios de ninguna clase, por ejemplo, de especímenes médicos o biológicos, si está contenido en un recipiente de doble pared que cumplen con las disposiciones de las instrucciones de embalaje, la P203, para recipientes criogénicos abiertos no estarían sujetos a los requisitos de la ADR. Es decir, que este producto no se vería afectado si está utilizándose para refrigerante de esos elementos. La disposición especial 642 habla de la solución amoniacal. La 644 pues también habla de nitrato de amonio. La 650 tiene una serie de cambios que hace de los apartados de la parte de la designación en el transporte. En la 663 se ha cambiado pues los embalajes descartados vacíos sin limpiar con residuos que presenten un peligro principal o secundario en la clase 5.1. Esta es interesante. Lo que me están diciendo es que no va a poderse cargar a granel junto con embalajes desechados vacíos sin limpiar con residuos que sean de otras clases. Es decir, no voy a poder llevar envases vacíos de la 5.1 siempre que me aplique esta disposición especial 663 a granel con otros recipientes con los que pudiera reaccionar peligrosamente, ¿vale? Bueno, la disposición especial 674 pues tiene un par de subpárrafos donde se han hecho aquí unas modificaciones y se han ido cambiando o sustituyendo oraciones por cilindros de acero soldado por carcasas o cilindros de acero soldado. La carcasa se ha cambiado por cilindro de acero,
o carcasa también por cilindro de acero. Esas son modificaciones que se han hecho en el propio texto de la disposición. Y luego se añaden 4 disposiciones especiales nuevas, ¿vale? Aquí sí tenemos 4 disposiciones especiales nuevas que sí son interesantes de leer enteras para que tengamos un poco conocimiento de ellas. La disposición especial 396, que dice que se pueden transportar artículos grandes y robustos con cilindros de gas conectados a válvulas abiertas, independientemente del 4165, siempre que los cilindros de gas o bien contienen nitrógeno, que es el 1066, o un gas comprimido, el 1956, o aire comprimido, el 1002, que esos cilindros de gas estarán conectados a un artículo a través de reguladores de presión y tuberías fijas, de manera que la presión del gas o del artículo no supere los 0,35 bares. Los cilindros de gas estarán debidamente asegurados para que no puedan moverse y estarán equipados con mangueras o tuberías fuertes. Las botellas de gas y los reguladores de presión y tuberías y otros componentes estarán protegidos contra daños por impactos, bien mediante cajas u otros elementos adecuados. El documento de transporte tiene que incluir la declaración transporte de acuerdo a la disposición especial 396 y la unidad de transporte de carga que contenga estos artículos, con los cilindros y las válvulas abiertas que contengan un gas que presente riesgo de asfixia, pues tienen que estar bien ventiladas. Es decir, el vehículo va a tener que tener ventilación, no va a poder ser una caja cerrada. En cuanto a la disposición especial 397, donde habla de las mezclas de nitrógeno y oxígeno que contienen al menos un 19,5% y no más de un 23,5% de oxígeno por volumen, que puedan transportarse bajo esta entrada, cuando no haya otros gases componentes presentes, se les podrá asignar esa disposición y no requieren, por tanto, de etiqueta de riesgo de la clase 5.1. La disposición especial 398, que también es nueva, nos dice que la entrada para las mezclas de butilenos, es decir, el 1-butileno, el CIR-2-butileno, el 3,2-butileno, pues para el isobutileno, pues lo que vamos a hacer es utilizar el ONU 1055, pero para los otros lo que se tiene que hacer es agregarse en el documento de transporte esta aclaración. La disposición especial 676, la de transporte de bultos que contienen sustancias que pueden polimerizar, pues nos dice que cuando se transporten para su eliminación o reciclaje, pues siempre que cumplan las condiciones que cita a continuación, se van a poder movilizar. Es decir, antes de cargar se va a hacer un examen o se tiene que demostrar que no hay una desviación significativa de la temperatura exterior en el paquete, que el transporte se efectúa dentro de un plazo máximo de 24 horas desde el examen, que los bultos están protegidos de la luz solar o del impacto con otras fuentes de calor, que la temperatura ambiente de transporte va a ser inferior a 45 grados, que los vehículos y los contenedores tienen que estar bien ventilados y que las sustancias se envasan en envases con una capacidad inferior a 1000 litros, ¿vale? Al evaluar la sustancia para el transporte en las condiciones que pone esta disposición especial, pues se pueden considerar medidas adicionales para evitar la polimerización de la sustancia. Cambiamos un poco de tercio, nos olvidamos del capítulo 3, de las modificaciones que se han hecho en esa tabla, modificaciones de las disposiciones especiales que habíamos visto, esas 4 nuevas disposiciones especiales que aparecían, y nos vamos a los cambios en el capítulo 4. Vamos a hacer referencia a la utilización de envases y embalajes y de los grandes embalajes, ¿vale? Aquí lo que tenemos es que nos dice, como gran novedad, que si se está autorizando el uso de envases o embalajes que no cumplen con requisitos del 4113, por ejemplo, jaulas, palés, etcétera, mediante una instrucción de embalaje o una disposición especial, estos no van a estar sujetos a las restricciones de masa o de volumen que generalmente aplicábamos a los envases y embalajes. Y por lo tanto podrán viajar previstos por encima de esas cantidades. Respecto a las instrucciones de embalaje que se modifican, pues se modifican 13 en concreto instrucciones de embalaje. La P003, la 4, la 5, la 6, la 130, la 144, la P408, la P801, la P903 en el apartado 5, la 905, la 907, la 909, la 910 en el apartado 3, y para permitir el envase y embalajes, que los envases también tengan una masa máxima de más de 400 kilos, se han hecho estas modificaciones. La instrucción de embalaje P200
la de compatibilidad del material y disposiciones aplicables del epígrafe también nos van a afectar a las mezclas, y tenemos diversos cambios en 5 instrucciones, en la P205, en la 208, en la 621, en la 903 y en la 911. En la parte de los GRGs o los IBCs tenemos cambios en la IBC 02 y en la IBC 520, y tenemos una disposición especial en ellas que es la B20 para la IBC 07, ¿vale? Y tenemos disposiciones particulares relativas al embalaje de mezclas, de mercancías de la clase 2 y de mercancías de otras clases que estén asignadas a una instrucción de embalaje como es la P200. Tenemos disposiciones particulares relativas al embalaje de materias radiactivas también que han sufrido modificación. En cuanto a la utilización de cisternas portátiles, CGM, es decir, contenedores para gases con elementos múltiples y marcado UN, pues tenemos instrucción de transporte en cisternas portátiles, la T1 y la T2, con modificaciones. Utilización de cisternas fijas, desmontables, contenedores de cisternas, cajas móviles, cisternas, depósitos metálicos, vehículos batería y CGM. Y la utilización de las cisternas fijas, de las cisternas desmontables, de los vehículos batería, de los contenedores cisternas, cajas móviles, cisternas y CGM que hayan sido llenados antes de la fecha especificada para la siguiente inspección, nos dice esta modificación que van a poder seguir siendo transportadas cuando el periodo de inspección que esté previsto sea, si se trata de una inspección periódica, vamos a poder estar moviendo esa cisterna o vehículo batería siempre hasta dentro de un mes si superado el periodo de inspección. Si la inspección periódica que estaba prevista es para transporte de mercancías que van a ser eliminadas o llevadas a un punto de reciclaje, ¿vale?, nos dejan que sea hasta 3 meses. Y si se trata de una inspección intermedia, el periodo que tenía que superar, que está vencido, nos dejan que podemos superarlo hasta 3 meses también, ¿vale? En el capítulo 5 teníamos varios cambios. Uno de los más llamativos es el que os comentaba antes de la marca que utilizamos para las pilas, ¿vale? Para las pilas o las baterías de litio. En los procedimientos de expedición, en relación al marcado y etiquetado, tenemos el marcado de recipientes recargables para gases, que están asignados a un epígrafe colectivo, una NP. Pues lo que va a haber que hacer es, en la designación de transporte, va a haber que añadir la denominación técnica junto al gas. Por ejemplo, detrás del número ONU, pues pondremos detrás de la designación genérica pondremos el nombre técnico del producto. En el caso, por ejemplo, del del butileno, que es el 1012, pues añadiríamos pues la parte técnica que estábamos mencionando, el butileno 1, el 2, el transbutileno, los butilenos en mezcla. En cuanto a la carta de porte del ONU 1012, pues el nombre del gas específico, como decíamos, es el que se va a incorporar. Y vamos a tener ahí una disposición especial que es la 398, que es la que de alguna manera me marca esa obligación. Como os decía, la marca de las pilas de litio, ¿vale? La disposición transitoria que tenemos es la que nos va a permitir que sigamos utilizando la marca antigua hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente en esta marca? Si veis la presentación, realmente la marca es exactamente igual. Lo que pasa es que la antigua, ¿vale?, la que tenemos en vigor actualmente hasta el 30 de junio, lleva 2 bloques de asteriscos, lleva un asterisco que es donde va el número de Naciones Unidas, que lo sustituimos. No sé si muevo el puntero, lo veréis. Aquí tenemos para poner el número de Naciones Unidas de la mercancía transportada, y en la nueva tenemos ese mismo asterisco. Sin embargo, en la antigua tenemos un bloque con 2 asteriscos debajo. Este bloque de 2 asteriscos servía para que se pusiera el número de teléfono de contacto para recibir informaciones o bien del fabricante o del proveedor de producto. Y ese número de teléfono de contacto en la nueva marca de las pilas o de las baterías de litio desaparece, ¿vale? Por lo tanto, esta la vamos a poder seguir viendo hasta el 31 de diciembre del 2026
con el número ONU y ese número de teléfono que aparecía aquí abajo, y las modernas ya no van a llevar ese número de teléfono porque no es obligatorio a partir del 1 de julio del 2023. También tenemos una modificación en la descripción de peligro de la clase 9, donde vienen las etiquetas de peligro en el 5.2 del ADR. Cuando hacemos referencia a la clase 9, desaparece el término materia peligrosa para el medio ambiente. Entonces va a quedar como materias y objetos peligrosos diversos. El término peligroso para el medio ambiente, que venía antes de la etiqueta 9A y 9B, ha desaparecido en este ADR nuevo. En cuanto a cambios que tenemos en la carta de porte, tenemos cambios interesantes en cuanto a designación de algunos productos o referencias a algunos productos. La documentación en la carta de porte, en el caso, por ejemplo, para los residuos, nos hablan de la posibilidad de hacer una estimación de la cantidad de los desechos. Entonces, cuando se trate de envases y embalajes, se va a juntar una lista indicando su tipo y su volumen nominal, o tengo contenedores, puedo hacer una estimación basada en el volumen nominal y en otros datos disponibles, como por ejemplo el tipo de desecho, la densidad media o el grado de llenado. Y para cisternas, para desechos que operan al vacío, la estimación está justificada, por ejemplo, mediante una estimación facilitada por el propio expedidor o los equipos del vehículo, ¿vale? ¿Dónde no me van a permitir esta estimación? Bueno, pues no me van a permitir esta estimación cuando esté viajando en cantidades a los que yo me pretenda acoger a una exención del 1136. Entonces ahí no puedo hacer la estimación porque me tengo que ir a un peso concreto, ¿vale? Los desechos que contengan sustancias mencionadas en el 21353 o sustancias de la clase 4.3, eran las que reaccionan violentamente con el agua, pues evidentemente en este caso también me dicen que tengo que decir exactamente con qué cantidad estoy manejando. Y las cisternas, excepto las cisternas que operaban al vacío, que decíamos que sí contemplaba la posibilidad de hacer la estimación, tampoco voy a poder hacer la estimación. En el caso de que yo vaya con una cantidad estimada de producto, en la carta de porte tengo que reflejar esta indicación, cantidad estimada de conformidad con el 541132, ¿vale? Y la carta de porte para las sustancias estabilizadas con temperatura regulada, es decir, cuando yo llevo productos que necesitan regulación de temperatura, si aparece temperatura regulada en la designación del transporte de la mercancía, es obligatorio que aparezca tanto la temperatura de regulación con los grados centígrados que corresponda, como la temperatura de emergencia con sus grados centígrados. Teniendo en cuenta que el dato que me va a dar el ADR es temperatura crítica, ¿vale? Y nosotros estamos asimilando que la temperatura crítica es la temperatura de emergencia con la que vamos a trabajar. ¿Más cambios que tengo en el capítulo 5? Pues tengo datos adicionales en el caso de aplicación de las disposiciones especiales del 541.1.21, ¿vale? Si una disposición especial en el capítulo 3.3 precisa que se incluya información adicional, esto va a tener que aparecer en la carta de porte. Es decir, cuando yo tenga una disposición especial que hace referencia a un término o un concepto concreto que pueda afectar a la designación del transporte, yo la tengo que incorporar a mi carta de porte esa información. Se elimina el apartado 54116, exclusivo para informaciones exigidas de conformidad con la disposición especial 640. Esta disposición especial 640, para los que trabajéis con hidrocarburos, os resultará muy familiar. Ya sabéis que cuando vamos en cisternas y estoy transportando, por ejemplo, el aceite mineral para caldeo ligero, el combustible para motores diésel o el gasóleo de calefacción, yo tengo una disposición especial que es la 640X, que voy sustituyendo esa letra en función del tipo de producto con el que trabajo. Bueno, pues esta disposición especial va a desaparecer, ¿vale? En las disposiciones especiales para el transporte de sustancias fundidas, hay que tener en cuenta también que cuando aparezca, si se trata de una sustancia que se presenta en estado fundido y no viene esta palabra dentro de lo que es el término de la designación oficial del transporte del producto, tendrá que figurar fundido o fundida para que se entienda cómo viaja ese producto, ¿vale? Y en cuanto a las disposiciones especiales para los recipientes a presión rellenables, autorizados por el Departamento de Estados Unidos, que esto es una cosa que hemos visto al principio,
pues lo que nos dice es que se van a incluir la declaración en la carta de porte cuando se esté moviendo este tipo de productos, transporte de conformidad con el 11471 o transporte de conformidad con el 11472, es decir, cuando iban vacíos o cuando iban llenos, para ese transporte de botellas de gases que cumplían normativa americana, pero que no cumplían normativa ADR. Y se añade en el 542, esto también es bastante interesante y relevante, la obligación de que el responsable de estibar la mercancía que se vaya a facilitar a un transportista marítimo, es decir, tanto si cuando se carga un vehículo como cuando se carga un contenedor que va a hacer un transporte vía marítima, va a ser el responsable de la estiba el que le remita directamente el certificado de arrumazón a esa entidad, ¿vale? Es decir, al transportista marítimo tiene que tener de manos del responsable de la estiba el documento donde se hace ese certificado de arrumazón, es decir, donde se está certificando que la mercancía está correctamente sujeta a bordo de esa unidad de transporte. Pasamos al capítulo 6. ¿Qué cambios tenemos en el capítulo 6? Pues tenemos disposiciones sobre construcción de embalajes y de pruebas, disposiciones relativas a la construcción de los embalajes y las pruebas a las que tienen que someterse. Aquí se van a hacer referencia a bidones y jerricanes de plástico. Una cosa bastante interesante es lo que viene a continuación, la referencia de las cajas de plástico. No se van a poder ya fabricar cajas de plástico. Bueno, mejor dicho, no se van a poder fabricar cajas de plástico que no sean de plástico reciclado. Parece ser que al ADR ha llegado también lo que es el concepto de medio ambiente y vamos a empezar a utilizar plástico reciclado para determinados tipos de envases, sí o sí. Es decir, o son de plástico reciclado o no se va a poder utilizar. De hecho, en el apartado de definiciones se introduce el concepto de plástico reciclado y se hace una definición nueva de lo que es el plástico reciclado, ¿vale? Y se dice que tiene que tener una limpieza y un tratamiento y demás y que tiene que dar una seguridad a la estructura del elemento que va a constituirse, ¿vale? Cuando se utilizan materias plásticas recicladas para la fabricación de embalajes nuevos, las propiedades específicas del material reciclado deben ser garantizadas y documentadas dentro de lo que es el marco del programa de aseguramiento de la calidad, ¿vale? Como se hace con el resto de envases. Disposiciones de construcción de envases y embalajes y pruebas de los recipientes a presión. Aquí hay unas disposiciones relativas a la construcción y unas prescripciones establecidas en cuanto a materias constructivas de recipientes a presión en función de los cierres que tengan. Entonces nos hablan de la aprobación de estos recipientes, se van a comprobar los envolventes y el recipiente a presión, se tienen que verificar, por ejemplo, para los recipientes criogénicos que están cerrados y que cuando se van a ser inspeccionados y ensayados y probados por el organismo de control y se hace la evaluación de conformidad. Y para las botellas rellenables, los bidones a presión y los tubos, pues puede hacerse por separado lo que es el envolvente de los cierres, ¿vale? Eso es lo que nos permite este cambio que se ha introducido. En el capítulo 6 también tenemos referencias a los bloques de botellas, como os decía, que también se pueden hacer la revisión por separado, ¿vale? En cuanto al envolvente y a las botellas y las válvulas. Y los recipientes criogénicos cerrados, tanto los receptáculos interiores como los cierres que pueden realizarse por separado, como en el caso de las otras botellas, y luego se va a comprobar que los ensamblajes sean correctos, ¿vale? El envolvente de la botella, pues nos habla de la capacidad de la porosidad, etcétera, etcétera. Y luego las inspecciones y las pruebas iniciales, en el caso de los bloques de botellas y las envolventes y los cierres de las botellas, nos dicen que tienen que someterse a inspecciones y ensayos iniciales conforme a lo especificado en el 62151, armaduras protectoras y prueba de carga de 2 veces la masa bruta máxima del bloque de botellas, los colectores de las botellas y del bloque se les va a hacer un ensayo de presión hidráulica y todas las botellas completas del bloque del ensayo se va a hacer también con ensayo de estanqueidad. Y luego todo esto va a tener que llevar un cuño de la autoridad competente.
En cuanto al marcado de los cierres y de los recipientes a presión rellenables, nos dicen que tienen que ir marcados de una forma permanente y que esas marcas tienen que ser claras y legibles, y se recuerda los distintos métodos que había, ¿no? Que era o bien estampadas, o bien grabadas, o grabadas al ácido. ¿Qué va a llevar ese marcado de estas recipientes a presión rellenables UN? Pues tienen que llevar la marca de identificación del fabricante, la norma de diseño y su designación, la fecha de fabricación, tanto como el año y el mes, incluso la semana, el signo distintivo del organismo de control responsable de inspección del ensayo, y debe marcarse la presión de ensayo de la válvula si es que ésta presenta una presión menor nominal que la presión del ensayo de la conexión de la válvula de llenado. Tenemos también disposiciones de la construcción de grandes recipientes para materias a granel, es decir, para los GRGs. Entonces, el material de fabricación de los GRGs que sea plástico, rígidos o flexibles, tanto de estos GRGs como IBCs, que sean compuestos, pues el plástico también se prohíbe, de tal manera que el plástico que nosotros vamos a utilizar tiene que ser plástico reciclado sí o sí, de conformidad con lo que establece, como os decía yo, la sección 121, en donde vienen las definiciones del concepto de plástico reciclado y el uso de este material. El marcado de los GRGs y IBCs de plástico reciclado va a llevar incorporado una marca que será REC, ¿vale? El acrónimo REC, que tiene que ver con que ese plástico es reciclado. Los GRG rígidos tendrán que estar colocados la marca tendrá que estar colocado cerca de donde está el resto del marcado del propio recipiente. El código, recordar el código que teníamos, el 31, el 11, 21, 13 o 31 del GRG con los materiales que estaba construido, y en los GRGs compuestos, en el recipiente interior, pues podrá llevar estas marcas adicionales. Más cambios que tenemos en el capítulo 6. Pues tenemos disposiciones relativas a la construcción de equipos, aprobación y prototipo y controles y ensayos de este marcado, ¿vale? En cuanto a la evaluación de la conformidad y la aprobación del tipo y los procedimientos de inspección, se hacen distintos exámenes de tipo. Hasta el 31 del 12 del 2028 lo va a realizar un organismo de control aprobado o reconocido por el país de matriculación, y si el fabricante de la cisterna o el fabricante de los equipos de servicio es el que lo tiene que inspeccionar, se va a conceder una posibilidad de que si me pilla, aunque no sea dentro de mi país de fabricación, si el fabricante que ha hecho ese recipiente o ese depósito, esa cisterna que yo tengo que evaluar, está en otro país, que es donde está mi equipo, también se puede revisar allí, pero tiene que ser por el propio fabricante, ¿vale? La autoridad competente que aprobó y reconoció en el organismo de control que realizó un examen de tipo es la que va a hacer la supervisión, como os decía, en el fabricante de la cisterna o el fabricante de los equipos de servicio, y el organismo de control será distinto del que efectúe el examen de tipo, la supervisión de la fabricación o de la inspección inicial. Pues entonces la inspección y los ensayos iniciales se tienen que realizar de conformidad con el 1874, ¿vale? El fabricante de la cisterna en los equipos de servicio, bueno, esto es lo que os había comentado antes, y el propietario y el explotador de la cisterna, pues es el que tiene que garantizar que se realizan estas inspecciones. En cuanto a las inspecciones intermedias, periódicas o excepcionales que se vayan a hacer de conformidad con el 1876, es el propietario o explotador de la cisterna el que va a hacer la realización de esas inspecciones y las pasará normalmente en el país de matriculación, y excepcionalmente, como comentábamos, las puede hacer en el país de fabricación. Una de las cosas que nos dice también el ADR 2023 es que el espesor mínimo de los depósitos de un contenedor cisterna de gran capacidad están establecidos en 4,5 milímetros, ¿vale? Y sobre el marcado, pues nos dice que el cuño del perito del organismo de control es el que ha realizado este control, tendrá que aparecer en
en el marcador correspondiente. De cara a las válvulas de seguridad en cisternas para el transporte de gases, importante por lo que hemos comentado también que puede afectar a las cisternas de gases inflamables, pues de GNL o GLPs, ¿vale? Obligación en las cisternas de gases licuados inflamables y opcional en las cisternas para gases comprimidos, gases licuados no inflamables o gases disueltos, la disposición especial, la T26. Esta que habíamos dicho que las conexiones de llenado y vaciado, incluidas la fase de vapor de las cisternas, pues que tenía que tener ese obturador automático de cierre instantáneo, ¿vale? Situado lo más cerca de la cisterna. En prescripciones de diseño, construcción, ensayo y con depósitos hechos de materiales de plástico reforzados, de fibras, ¿qué es lo que nos dice el nuevo ADR? Pues nos dice que el transporte de mercancías peligrosas de la clase 1, de la 3, de la 5.1, 6.1, 6.2, 8 y 9 se admite en este tipo de cisternas, no son aplicables a las cisternas portátiles para instalaciones de mar adentro, o sea, todo lo que sea offshore no va a estar admitido en la cisterna de plástico, sí para el movimiento de esa misma mercancía, pero en el interior, en carretera, ¿vale? En cuanto a las prescripciones relativas al diseño y construcción, pues lo que nos va a aplicar es el 671 y el 672, pero lo que nos dice es que las partes que están hechas de plástico reforzado no le aplicarán las prescripciones del 67 que figuran en estos apartados, ¿vale? 67221, 67291, 67213 y 67214, y la aprobación del diseño de las cisternas portátiles de plástico reforzado se realiza de conformidad con el 67218 y las disposiciones adicionales que están aquí contenidas, ¿vale? En cuanto a los depósitos, pues una de las cosas que nos van a decir de los depósitos es que tanto el diseño como construcción, de conformidad con las disposiciones del diseño de recipientes a presión y a los materiales de plástico reforzados, va a constar de al menos 3 elementos: el revestimiento, la capa estructural y la capa externa. El espesor mínimo de la pared del depósito de plástico reforzada será de 3 milímetros y el marcado aplica las prescripciones que figuran tanto en el 67221, salvo las que están en el apartado F y perdonadme, pero está pasando un caza ahora y no sé si se me ha escuchado lo que comento, ¿vale? La inspección y el ensayo de las cisternas portátiles de plástico reforzado se debe llevar a cabo de acuerdo con las disposiciones del 67219 y adicionalmente otras que vengan indicadas en este capítulo, ¿vale? En cuanto a los cambios en el capítulo 7, pasamos a el último capítulo del anejo A, donde hablamos de disposiciones, condiciones de transporte, carga, descarga, manipulado, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dicen las disposiciones generales que va a variar? Pues tenemos, por ejemplo, cuando habla de los grandes contenedores que se presentan al transporte, nos va a hacer una aclaración sobre lo que se entiende que estructuralmente ese contenedor sea seguro y esté en buen uso. Entonces nos dice que el transporte en condiciones, por ejemplo, de regulación de temperatura, ¿vale? Cuando tengamos que transportar mercancías peligrosas que necesitan temperatura de regulación, tenemos que utilizar métodos para impedir que se supere esa temperatura de regulación mediante o bien que la unidad de transporte o el contenedor tenga un aislamiento térmico adecuado, tenga un sistema de refrigeración adecuado, y se va a aplicar tanto en vehículos, contenedores, embalajes y envases. El transporte de sustancias que requieren, por lo tanto, regulación de temperatura se va a hacer o bien en vehículos o en contenedores isotermos, frigoríficos o refrigerados, que deben cumplir con lo que marca el 71747. El coeficiente global de transferencia de calor nos da aquí un numerito, pues el 0,4 W metro cuadrado por Kelvin, ¿vale? Y el refrigerante utilizado pues no será inflamable. Por supuesto, los contenedores tienen que estar provistos de orificios o válvulas de ventilación para evitar sobrepresiones y se van a tomar precauciones para que estos no mermen la refrigeración. Disposiciones relativas al transporte en bultos. Se suprime la disposición especial, la V6, y los grandes recipientes para granel, es decir, los GRGs y BCs flexibles, deben cargarse en vehículos cubiertos o en contenedores cerrados o en vehículos o contenedores entoldados para que vayan protegidos. Y el toldo será de manera impermeable e incombustible.
Eso es otra de las cosas que nos establecen como cambios. Tenemos una nueva disposición especial, la V15, para los GRGs, que se transportan en vehículos cubiertos o en contenedores cerrados y que aplica al hidróxido de cobalto en polvo, que es un producto que habíamos dicho que lo habíamos añadido nuevo. Disposiciones relativas al transporte a granel. Tenemos modificación de los defectos importantes que de un contenedor para granel, o un contenedor caja o un vehículo para impedir su uso. Y entonces lo que ha cambiado aquí es, no sé si recordáis, pero básicamente cuando nosotros decíamos que un contenedor estaba dañado y no se podía utilizar era porque o presentaba determinados aspectos de corrosión o tenía 0,5 milímetros, 0,5 centímetros de daño en las cajas. Bueno, pues aquí directamente en la ADR le da una revisión a esto y se va a algo un poquito más amplio, ¿vale? Habla de si los pliegues, ¿vale? Si hay pliegues, si hay fisuras o roturas en los elementos estructurales o de soporte o cualquier daño en el equipo de funcionamiento o de servicio que afecten a la integridad de aquellos, ese contenedor no va a poder ser utilizado. Si existe distorsión de la configuración general o daños en los dispositivos de izado o en el equipo de manipulación que impiden una alineación adecuada del equipo durante la manipulación. Pero yo voy a mover el contenedor y por lo que sea se me han deteriorado los enganches de tal manera que cuando yo lo levanto ya no sube correctamente, no sube en paralelo, ¿vale? Aunque yo esté utilizando las erlingas correctas. Bueno, pues si el equipo de manipulación, el montaje, la fijación, el chasis o el vagón, vale, su estiba en la bodega se considera que no es correcto, pues tampoco vale. Y luego tanto bisagras, burletes, rajes y demás están doblados o rotos o faltan, pues tampoco lo vamos a valorar. Estoy viendo que me estoy pasando un poquito de tiempo, voy a ir terminando. Me vais a permitir 2 minutitos más, a ligero, porque me queda poco para la presentación. Disculpadme, pero es que son muchos conceptos y al final pues uno, aunque intenta ir rápido, no da tiempo. Disposiciones relativas a la carga y la manipulación, pues también veíamos lo de la ausencia de desperfectos que afecten a los bultos. Tiene que haber un buen estado estructural en general. Algo es como todo muy de sentido común, pero es verdad que se han hecho aclaraciones a lo que teníamos en la normativa anterior. Para ir terminando, capítulos 8 y 9, ¿qué cambios hemos tenido fundamentales? Pues fijaros, muy sencillo. Disposiciones que afectan a la tripulación, el equipamiento y la explotación, en el capítulo 8. Pues lo que nos dice ahora el ADR es que no hay que llevar a bordo del vehículo el certificado de arrumazón del contenedor o del vehículo. Es decir, habíamos dicho que era el responsable de la estiba el que tenía que remitirle al marítimo ese certificado de arrumazón y por lo tanto no es necesario que viaje con la documentación de transporte como se hacía hasta ahora, ¿vale? Por lo tanto, a partir del 1 de julio no me van a poder exigir el certificado de arrumazón en un contenedor o en un vehículo que vaya a hacer un recorrido marítimo, siempre y cuando el estibador, el responsable de la estiba, que normalmente será el cargador y a veces el mismo expedidor, el que le haya remitido ya directamente a la compañía marítima ese certificado de arrumazón. En cuanto a la vigilancia de los vehículos, pues se incluyen los detonadores electrónicos programables para soldadura entre las materias y objetos clasificados dentro de la SIU. Para ir terminando, capítulo 9, ¿vale? ¿Qué cambios tenemos en el capítulo 9? Pues tenemos el cambio que se introduce en los vehículos AT eléctricos híbridos como una nueva... Sabéis que se habían autorizado ya para el transporte, carga, descarga y manipulación de vehículos para el transporte a granel, ya estaban admitidos los vehículos eléctricos. Bueno, pues se admiten ahora como una gran novedad las cisternas AT, ¿vale? Las que no llevan inflamables van a poder ser también eléctricas, con lo cual se abre la puerta a que haya vehículos eléctricos o híbridos para este transporte. De momento, los FL y los X3, es decir, los de explosivos y inflamables, van a tener que esperar y van a tener que seguir siendo todavía con motores de combustión. En cuanto a la estabilidad de los vehículos, también nos hacen una modificación. Insisto que estas cosas, teniendo en cuenta año de fabricación y la disposición transitoria, van a tener este plazo de hasta el 2029 por lo menos, y nos dice que cómo tiene que ser el ancho de entre ejes con respecto a la altura del centro de gravedad de la cisterna para ganar estabilidad en estas cisternas.
Y el sistema automático de extinción de incendios, que también habíamos comentado anteriormente, que es obligatorio para los vehículos FL y los X3, según la disposición transitoria, tampoco va a ser aplicable hasta el 2029 en estos casos. Para terminar ya y cerrar un poco lo que es la presentación, pues, ¿qué otros cambios hemos tenido? Pues el de los consejeros de seguridad. Recordar que la obligación de designar el consejero de seguridad de mercancías peligrosas se extiende también a los expedidores. En España esto ya lo teníamos recogido porque la obligación se transpuso a través del ordenamiento interno en octubre del 2022 con la normativa que sacó el Ministerio. Y luego los vehículos eléctricos para el transporte de mercancías peligrosas ADR, como os decía, motores eléctricos sí, pero para cisternas AT, vehículos FL y X, seguimos todavía con motores de combustión. Perdonadme que me haya excedido un poquito en el tiempo establecido, pero la verdad es que son muchos cambios y quería por lo menos hacer incidencia en los más interesantes y que más podían tener aceptación para vuestro colectivo. Y bueno, pues un poco esto es lo que teníamos. No sé si tenéis muchas dudas, preguntas o os he aturdido un poco con la charla.